Bueno, clase, con esta vamos a poner punto final a las actividades comentadas para que podáis tener un referente sobre lo que pueda caer en selectividad. En este caso, un examen del 2017 en el que vemos un mapa de insolación peninsular. Vamos a ampliarlo un poquito, ¿vale? Y lo que nos preguntan en la primera parte es qué provincias tienen en alguna o en todo su territorio menos de 60 días anuales de sol. Bueno, pues simplemente vamos a la leyenda, nos da el amarillo, el más claro, y lo que podemos ver es que es La Coruña, Lugo, Pontevedra, Asturias, León, Palencia, Burgos, Cantabria, Álava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra. ¿De acuerdo? Y ya tenemos situado la primera parte, lo cual, pues bueno, es el punto muy facilito, ¿vale? Ponga la 2. Ponga en relación brevemente cada una de estas 4 categorías de insolación con otros elementos y factores de los climas peninsulares e insulares y con otros elementos naturales. Esa es la primera parte. Vamos a responderla y después veremos por qué es tan variada la insolación en Andalucía. Bueno, si cogemos esto, obviamente nos encontramos primero con que dentro de los que son los factores geográficos está el de la latitud. Entonces, cuanto más al norte, obviamente, menos horas de sol que cuanto más al sur, con lo cual ya tenemos uno. Por eso, obviamente, cuanto más al sur, las horas de sol aumentan. Eso por un lado. Después, obviamente, en los sistemas montañosos, las laderas que se sitúan en la península, curiosamente, salvo el sistema ibérico, todos los demás se disponen de forma oeste-este, con lo cual hay una ladera de Barlovento, una ladera de Umbría y otra ladera de Solana, con lo cual al norte de todas las cordilleras, salvo el ibérico, al norte de todas nos vamos a encontrar con que está obviamente la Solana, con lo cual, perdón, la Umbría, con lo cual obviamente en esa fachada, ¿vale? Al norte de esas cordilleras, obviamente da menos el sol durante menos tiempo. Lo poco que da menos tiempo. Con lo cual, obviamente, pues bueno, los Pirineos no se nota excesivamente, salvo una franjita muy al norte, ¿de acuerdo? Pero sí en el sistema cantábrico, donde obviamente el sistema montañoso desde los Montes de León, el sur de Asturias, Cantabria, ¿vale? Y después ya los montes vascos aquí que se unen al Pirineo, en esta zona obviamente la insolación es menor al norte y aumenta al sur. Uno de los factores, también lo podemos ver obviamente en algunas zonas, como es aquí, en la zona más alta del penibético, algunas zonas aquí del subbético, ¿de acuerdo? Y obviamente lo mismo en la zona, alguna zona norte de lo que es Sierra Morena, también se deja notar, ¿de acuerdo? En esta fachada de aquí, bueno, ya veremos que aquí aumenta, pero bueno, hay otros razonamientos. Por otro lado, obviamente, también tenemos que tener en cuenta, además de esto, que coincide con la nubosidad, o sea, todas las fachadas norte y algunas de las fachadas que podemos ver en el ibérico, la fachada oeste, tiene, perdón, sí, la fachada oeste tiene más nubosidad y por lo tanto menos horas de insolación, la zona en la que está más abierta a la entrada de los frentes, o allí donde obviamente acaba habiendo más nubosidad, la insolación es menor. Y en este caso, pues obviamente, bueno, la mitad de la península hacia arriba, obviamente, aunque tiene de 60 a 120 días de insolación, y obviamente le da más el sol, pero obviamente no llega tanto. Además, después los días de niebla, si los hacemos coincidir, obviamente son mayores en toda esta zona, ¿de acuerdo? Con lo cual, y en algunas zonas costeras, donde la nubosidad también es creciente, y también, por ejemplo, aquí en Grazalema, también lo tenemos entre Cádiz y Málaga, con lo cual, obviamente, pues bueno, simplemente no sube tanto las horas de sol, mientras que otras están claramente expuestas, ¿de acuerdo? Y sobre todo, estas franjas que hay en la submeseta norte y en el sureste español que se van uniendo y el valle del Guadalquivir,
así como las zonas internas de lo que es la meseta norte y el Valle del Ebro, que están muy expuestos, ¿de acuerdo? Con lo cual, la Solana, la Umbría, el Barlovento, el Sotavento, los flujos de las lluvias de advección y de la nubosidad que nos viene desde el norte, sobre todo el frente polar, todos esos elementos obviamente hay que tenerlos todos esos factores hay que tenerlos en cuenta. Otros elementos que también pueden favorecerlo, obviamente, las nieblas matinales que se suelen dar sobre todo por el enfriamiento del suelo. Entonces, pues bueno, aquí tenemos sobre todo en la fachada norte, ¿vale? En la submeseta norte, en algunas zonas donde obviamente suelen ser bastante frecuentes, ¿de acuerdo? Y la segunda pregunta, ¿por qué es tan variada la insolación en Andalucía? Pues bueno, es variada porque nos encontramos con un relieve montañoso que es muy potente y que por lo tanto también diferencia algunas zonas, porque hay un valle del Guadalquivir y algunas zonas como tenemos aquí de afluentes del río donde el sol da directamente y hay muy poca nubosidad, ¿de acuerdo? Mientras que hay otras zonas que por ser la franja norte del sistema montañoso están un poquito más aisladas y por lo tanto le permiten tener menos horas de sol porque están a la umbría y además están al barlovento, ¿de acuerdo? Con lo cual pues se pueden generar más nubes y por lo tanto disminuyen las horas de sol directo, ¿de acuerdo? Por la gran variedad que tiene de relieve, porque ya sabemos que hay una Andalucía que es muy llana, que es la Andalucía de la Campiña, que es buena parte del Guadalquivir, y después una zona montañosa que es la Andalucía oriental. ¿Qué repercusiones tienen estas categorías de insolación en algunas actividades económicas y en cuáles principalmente y cómo afectan? Pues bueno, podemos hablar que sobre todo estamos en las actividades del sector primario y el sector terciario. En el sector primario, que es la agricultura, obviamente las zonas que están más soleadas van a adquirir cultivos, obviamente, donde se van a explotar debido a sus características. Entonces, pues aquellos que requieren más sol o mucho sol y requieren mucha humedad, donde se le aplicará la humedad que sea necesaria artificialmente, pues obviamente se van a dar en la mitad del sur de la mitad sur de la península, porque obviamente la mitad norte no se va a poder hacer, mientras que además vamos a tener, sobre todo en el sector terciario y concretamente las actividades turísticas, las que están sobre todo referidas al turismo de sol y playa, que es el mayoritario que se ofrece en nuestro país, pues sobre todo la costa mediterránea y la costa mediterránea sur y obviamente la de las islas son las que más van a atraer a ese tipo de turismo que viene buscando eso, precisamente temperaturas altas, sol y playa. Con lo cual, obviamente va a afectar muy positivamente. ¿Qué es lo que no va a afectar tan positivamente esa insolación? Pues si vemos obviamente este interior, donde además las temperaturas ascienden mucho y después, obviamente en invierno también bajan mucho, obviamente estas zonas son de bastante menos interés para las actividades terciarias y hay determinados cultivos que obviamente se necesitan proteger o darles mucha más agua, con lo cual los sistemas de irrigación pues tienen que crecer e implica en cierta medida que esos cultivos como los del sureste, en donde tanto Almería como Murcia, que son la huerta de España y de buena parte de Europa, necesitan que llegue más agua y por eso obviamente es los famosos trasvases para aportar agua suficiente a esos cultivos que ya tienen de por sí sol y que de hecho se están explotando, todos esos cultivos bajo plástico, pero que necesitan a su vez mucha humedad para crecer. Y con esto terminamos la práctica y si tenéis alguna duda, pues ya sabéis, la dirigís directamente para poder resolverla.